Buenas tardes a todos. Me agrada mucho estar presente con ustedes y primero que todo desearles éxitos en sus labores diarias, en su trabajo cotidiano, en la labor la cual nos hace colegas. Somos colegas en este medio de la construcción, en actividades muy diversas que tienen que ver con el procesos constructivos de las edificaciones. Entonces, el asunto que nos reúne el día de hoy tiene que ver con una información de pronto interesante para muchos de ustedes y que tiene que ver con temas muy específicos de las estructuras de la construcción en lo que tiene que ver con proceso constructivo de edificaciones específicamente. ¿Sí me están escuchando? Primero que todo me presento, mi nombre es Fabio Páez Bermúdez, soy profesional del ramo de la construcción, aparte de mis labores como trabajador de la construcción independiente en ejecución de obras, construcción de edificaciones específicamente, también me desempeño en labores académicas en una institución de pronto por algunos muy querida, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Soy instructor en el área de construcción y estoy aquí el día de hoy para acompañarlos en unos minutos y poderles brindar algunos, digamos que conocimientos, porque de pronto muchos de ustedes ya son muy profesionales en ese campo. Vamos a hablar específicamente del tema de las cimentaciones y su interacción con el suelo de fundación o el suelo estructural, que consideramos un elemento natural que bajo ciertas condiciones se puede comportar adecuadamente como el primer elemento o componente estructural de la edificación. A partir de ese elemento estructural natural, posterior a unas investigaciones que se hacen previas al diseño y a la ejecución misma físicamente de la obra, esos suelos se pueden mejorar y mejorar quiere decir cambiar sus condiciones físicas y mecánicas para adaptarlo a una condición que va a soportar una determinada cuantía de cargas. Entonces el tema se refiere específicamente a las cimentaciones y su interacción con el suelo donde el cual se encuentra apoyada. Este tema lo tengo dividido en una serie de, digamos que ítems o capítulos, digamos un contenido muy superficial del tema de la construcción de las estructuras que van a hacer contacto con el suelo y pues obviamente este es un tema bastante extenso. Si nosotros podemos conocer el tema de la construcción en general, sabemos que lo que vamos a hablar aquí es muy superficial y lo que tiene que ver con todas las situaciones que se presentan en la ejecución de un proyecto constructivo. Entonces, inicialmente vamos a definir claramente qué es lo que llamamos una estructura en las edificaciones. Entonces, pues de pronto la mayoría de ustedes trabajan en el ramo de la construcción, en una u otra actividad, y en la construcción de las edificaciones, pues entendemos que los componentes de las edificaciones básicamente son tres, ¿cierto? Perdón que estaba modificándome aquí el aparatejo este. Básicamente las edificaciones tienen tres componentes fundamentales que hacen que las edificaciones sean habitables, sean seguras y nos presten los servicios para los cuales se construyen, ¿cierto? Tenemos básicamente un componente estructural, un componente de cerramiento o de envolvente de la edificación, que pues lo constituyen muros, acabados, etcétera, y unos componentes que de pronto no están
a la vista de los usuarios de las edificaciones, que son las instalaciones técnicas, ¿cierto? El suministro de agua potable, suministro de energía eléctrica, suministro de gas o para suministro de gas por tuberías para prestarle servicio a los gasodomésticos, y la evacuación de las aguas servidas una vez han sido utilizadas, se llaman servidas, entonces para poder llevarlas a los colectores públicos necesitamos también de instalaciones técnicas para manejar ese tipo de residuos del agua cuando ya deja de ser potable. En cuanto a lo que es la parte estructural de la edificación, pues tenemos que tener claridad que no es solamente, cuando se habla de la estructura de la edificación, no estamos hablando de un solo elemento, sino de una serie de elementos que interactúan unos con otros, pero entre todos se comportan como una unidad estructural que normalmente parte de un diseño, de unos cálculos, de unos manejos matemáticos, de unas consideraciones de conocimiento de materiales, y a partir de unos diseños arquitectónicos, el profesional encargado de los cálculos estructurales, con una información que tiene también desde la recopilación que se dio en las evaluaciones de los suelos, diseña la estructura en cuanto a dimensiones, en cuanto a espacios entre un apoyo y otro, las luces como las llamamos, y la cuantía del acero de refuerzo, el tipo de concreto. Nosotros vamos a referir específicamente aquí a las estructuras de concreto reforzado, ¿cierto? No. Entonces, pues como estamos hablando de elementos estructurales, pues tenemos que tener en cuenta que se diseñan elementos estructurales para que soporten cargas. Obligatoriamente todos los elementos estructurales de la edificación están sujetos a la acción de las cargas, entonces deben diseñarse y construirse para que esas cargas no vayan a ocasionar daños en el elemento estructural ni en ningún tipo de elemento así no sea estructural, y que garantice la seguridad de las personas que van a estar habitando estas edificaciones, que están utilizando estas edificaciones. Entonces, cuando hablamos de cargas en las edificaciones, que actúan en las edificaciones, tenemos que tener claridad también que las cargas básicamente se pueden dividir en dos tipos: unas cargas que llamamos cargas gravitacionales, que normalmente son consideradas como la masa de los cuerpos multiplicada por la fuerza de gravedad, cargas gravitacionales, por eso le llamamos cargas gravitacionales o verticales, que también tienen dos componentes. Las cargas gravitacionales se dividen en dos: unas cargas que son permanentes y que hacen parte de los materiales propios de la construcción, de la estructura, de las cubiertas, de los elementos no estructurales también incluidos ahí, que son las cargas que llamamos cargas muertas, el peso propio de la construcción. Entonces, entre más livianos sean los materiales, pues obviamente las cargas muertas se van a hacer menores. Y las cargas que provienen del uso de la edificación, cargas de uso, le llamamos así, también se le llaman las cargas vivas, provienen de la masa de todos los elementos que le dan el uso a la edificación. En este caso se incluyen también todos los acabados que pueden ser removidos, cambiados, ¿sí?, en un momento dado. Entonces llamamos cargas gravitacionales a la sumatoria de estos dos tipos de cargas, las cargas muertas y las cargas vivas. También tenemos obviamente unas cargas que no están presentes dentro del edificio, pero que pueden afectarlo en algún momento, ¿cierto? Entonces, en algunas zonas geográficas de nuestro planeta, estas cargas de viento, como las llamamos ahí, cargas de viento, algunos le llaman cargas eólicas, por aquello del dios Eolo, el dios del viento, son bastante considerables y adquieren bastante fuerza en algunas zonas de nuestro planeta. Creo que tenemos claro de que hace algún tiempito, unos meses, en la zona de nuestras islas se presentaron unos problemas bastante graves con las construcciones, porque las cargas de viento que se presentaron en un determinado momento fueron bastante considerables y afectaron muchas construcciones. Entonces, esas cargas se tienen que considerar en el diseño estructural de las edificaciones. Son cargas que llamamos externas. Pueden considerarse como cargas horizontales, pero realmente es imposible descifrar si son cargas horizontales, si son verticales, si son de arriba para abajo, si son de abajo para arriba.
Y en nuestro caso, en todas las construcciones que se ejecuten aquí en nuestro territorio colombiano, es obligatorio cumplir con una normatividad para que las construcciones pequeñas o grandes se comporten adecuadamente ante la acción de un evento sísmico, ¿cierto? Un temblor, un terremoto, cuando se presenta con una mayor intensidad, una mayor magnitud, es posible que si las construcciones no están diseñadas y construidas para que se comporten adecuadamente ante esos eventos, pues nos pueden llegar a causar hasta tragedias, pérdida de vidas humanas. Entonces existe una normatividad aquí en nuestro país que se debe cumplir tanto en los diseños como en la construcción misma de la edificación para que las construcciones se comporten adecuadamente ante la acción de estos eventos sísmicos. No quiere decir que la construcción no vaya a caerse o no vaya a colapsar, pero por lo menos que le dé la oportunidad a los habitantes de esas edificaciones de ponerse a salvo. Es decir, las construcciones pueden llegar a colapsar, pero no derrumbarse. Cuando hablamos de cargas, obviamente tenemos que referirnos también a este término que se denomina así, es decir, una acción de la carga sobre un material ocasiona un esfuerzo. Quiere decir que el material está sometido por acción de una determinada carga a un esfuerzo, y ese esfuerzo pues obviamente hay que conocerlo, cómo se va a presentar, cómo se va a manejar para que el elemento estructural se comporte adecuadamente ante la acción de ese esfuerzo. Entonces, como definición de lo que llamamos esfuerzos en los materiales, podemos decir teóricamente que son fuerzas, obviamente, cargas o fuerzas que actúan sobre la superficie unitaria de un cuerpo y tratan de deformarlo. Las cargas que tienen que soportar las estructuras producen en sus componentes deformaciones denominadas esfuerzos. Es como la definición, ¿cierto? Pero eso tiene muchas particularidades, digamos, físicas y reales, donde nosotros las podemos visualizar en nuestro trabajo diario. Y dentro de las estructuras que nosotros construimos o diseñamos, normalmente se parte de que se van a presentar 5 tipos de esfuerzos dependiendo del elemento estructural que esté evaluándose, y estos tipos de esfuerzos los manejamos bajo unos conceptos de cómo se va a comportar el material ante la acción de esa carga, ¿sí? O ante la acción de esa fuerza. Un esfuerzo le llamamos compresión, otro le llamamos tracción, otro le llamamos flexión, otro le llamamos torsión y otro cortante, ya vamos a ver más adelantico. Entonces ahí tengo en esa fotografía un ejemplo muy sencillo de un espécimen, se le llama eso, un espécimen o un testigo de un material que nosotros elaboramos o compramos para las obras, ¿sí? Sí, entonces esos especímenes que tienen forma de cilindros, que hay variabilidad no, hay 2 tipos de tamaños. Normalmente en las obras tenemos un formato de molde, pero en los laboratorios existen otros moldes. Entonces este cilindro que tenemos ahí, en esa máquina que es una prensa hidráulica, está siendo sometido a un ensayo, ¿cierto? Es una muestra, un testigo de un material constructivo que es un concreto. Como ustedes, lo que conocen el tema de la construcción, saben que lo que está ahí es un concreto. Entonces lo que se va a evaluar ahí en ese caso con esa máquina es la calidad de ese concreto, y la calidad de ese concreto está determinada por uno de estos esfuerzos. ¿Cuál sería? Compresión, porque ahí la máquina lo está tratando como de aplastar, ¿cierto? Y el cilindro no se deja, tiene cierta ductilidad. En un momento se puede decir que el concreto tiene cierta ductilidad, pero eso es como que falso, ¿cierto? Entonces, si aumenta la carga, pues obviamente ese cilindro ya no va a resistir más, el concreto no va a resistir más y va a fallar. Fallar quiere decir que no resistió más. Entonces, esa falla, en ese momento en que falla el cilindro, se dice que el concreto resistió una determinada cantidad de carga sobre una determinada superficie, ¿cierto? Porque ahí está apoyándose la masa, el émbolo sobre una superficie de forma circular, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo típico de cómo se está comportando un material ante un determinado esfuerzo que se llama compresión. Entonces, ahí podemos ver en ese gráfico cómo es la acción de cargas en un material para determinar que está siendo sometido a un esfuerzo de compresión. En el caso de la tracción,
En el caso de la tracción, el esfuerzo es totalmente opuesto al esfuerzo de compresión. Es decir, las cargas, como ustedes observan, las puntas de la flecha ahí van en sentido contrario, ¿cierto? Entonces, normalmente se presenta un esfuerzo de elongación del material, como estirarse el material, ¿cierto? Técnicamente decimos que ese material está sometido a un esfuerzo de tracción. Ya sabemos de pronto que el concreto es un material que se diseña y se construye y se coloca para que soporte esfuerzos de compresión, ¿cierto? Y la tracción, pues como en los materiales estructurales, en los elementos, perdón, estructurales, se presenta no solamente esfuerzo de compresión, sino que se presenta de pronto un determinado esfuerzo de tracción, porque hay momentos en que el elemento se va a tratar de estirar, ¿cierto? Entonces el concreto es muy débil para soportar esa cantidad de carga que va a ocasionar tracciones en el material. Entonces hay que meter dentro de ese concreto una serie de elementos de acero de refuerzo, ¿sí?, en forma de varillas o barras, para que asuman esos esfuerzos de tracción. Entre los dos esfuerzos, compresión y tracción, como vemos en este gráfico, se presentan la combinación de esos dos esfuerzos en la parte superior de la viga, llamémosle así, de la viga que está apoyada en esos dos elementos. La carga está posicionada en el centro de la viga y obviamente la viga tiende, nomás por el propio peso, tiende a flectarse, ¿cierto? Entonces ese esfuerzo de flexión implica que se están dando dentro del mismo material los dos esfuerzos anteriores, compresión y tracción. La torsión es otro de los esfuerzos que se presenta en las estructuras que están sometidas a cargas y tienen que ver básicamente con la esbeltez de los materiales. Un material muy esbelto tiende a sufrir en mayor medida un esfuerzo de torsión. Un material más cuajado de pronto tiene mayor resistencia a la torsión, ¿sí?, deformarse en el sentido de sus ejes con giros en sentido contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué garantiza que un material de estos estructural no va a estar tan débil ante la aparición de un esfuerzo de torsión? La sección, la dimensión. A mayor volumetría, a mayor sección, de pronto es posible que la resistencia a ese esfuerzo va a ser mayor. Y el otro esfuerzo de los 5 que habíamos nombrado inicialmente con términos escritos es el esfuerzo cortante, que normalmente se da en elementos estructurales longitudinales, llámese columnas, llámese vigas, ¿sí? Y es un esfuerzo que, como se observa ahí en las puntas de las flechas, trata de partir, cortar, como se le llama, el elemento estructural en algunas zonas de su longitud. Normalmente estos esfuerzos cortantes se presentan en las zonas muy cercanas a los apoyos, o la unión de los elementos estructurales, la unión de una viga con otra viga, la unión de una columna con la viga. Normalmente son zonas críticas para que se presenten estos esfuerzos cortantes. ¿Qué nos garantiza que el esfuerzo cortante va a ser minimizado en el elemento estructural? Un material también que es parte del acero de refuerzo, que no es el acero longitudinal en la columna, no es el acero longitudinal en la viga, sino que es el acero transversal en las vigas o el acero transversal horizontal en las columnas. Normalmente les denominamos los flejes o estribos. Por eso creo que se han dado cuenta, todos lo saben, que los estribos o flejes están más agrupados en las zonas cercanas a los apoyos, ¿cierto? Eso lo comprendemos. Podemos tomar aquí también un ejemplo de lo que es elementos estructurales actuando como cargas muertas. Ahí observamos que no existen las cargas de uso, ¿cierto? Está la obra en ejecución solamente. Entonces, todos esos elementos que, como ustedes observan ahí, todo es concreto, ¿cierto? Unas placas alivianadas o aligeradas, apoyadas sobre unas columnas, en un sistema de pórticos, como lo vemos ahí, sistema porticado. Está constituido por una serie de elementos horizontales, llamémosle vigas, que hacen parte de las placas que llevan la carga a las columnas, y entonces pues todos esos elementos unos con otros están transfiriéndose cargas unos a otros. Y pues cada uno de esos elementos debe diseñarse en su sección, en su cantidad de acero, en la calidad del concreto, para que
se comporte adecuadamente y pueda hacer la transferencia de las cargas de un elemento a otro. Dentro de estas definiciones que tenemos aquí, tenemos que tener claridad que es un muro porque vamos a hablar de cimentaciones, ¿cierto? Entonces, estos elementos que llevan las cargas a los elementos de cimentación, tenemos que tenerlos claros cómo son. Entonces, un muro, que todos lo hemos construido, ¿cierto? Todos los que están aquí de pronto han tenido alguna relación con la actividad de la construcción. Un muro podemos definirlo como un elemento constructivo que puede ser estructural o no puede ser estructural. Cuando no es estructural decimos que es un muro de separación, ¿cierto? Solamente, pero debe comportarse estructuralmente ante ciertos elementos externos. Estructural o no, constituido por dos planos verticales paralelos que determinan el espesor del muro. Ese espesor pues obviamente es muy pequeño con respecto a las otras dimensiones que son el largo y la altura del muro. Normalmente esas otras dos dimensiones determinan la superficie o el área del muro. Se clasifican en muros de separación o muros divisorios, que normalmente son los muros que se encargan de eso, de configurar arquitectónicamente los espacios en las edificaciones. Normalmente se dice que estos muros soportan solamente su propio peso, y esa es la realidad, soportan solamente su propio peso. Pero como soportan solamente su propio peso, en muchas ocasiones, esos muros que son los muros divisorios o muros de separación, deben cumplir con una condición de resistencia sísmica que está normalizada y está aquí en la NSR título D. Yo no le he cambiado el numerito de 10 a la actualizada porque ahora no sé si le voy a colocar 21 o 22, pero la NSR, ¿qué quiere decir la NSR? ¿Quién me recuerda? Exactamente, ¿la qué? La norma colombiana, ¿no? Colombiana. Esa es la norma colombiana. Sí, muchos datos de ahí vienen de las normas americanas y europeas, exactamente. Pero entonces aquí nosotros todavía hablamos de la NSR 10. Pero acuérdense que antes de la pandemia iba a salir la NSR 20, pero por la pandemia eso se quedó atrasado, se atrasó, no sé si salió, este año ya debe estar actualizada la norma. Entonces en el título D se habla de los muros divisorios, cómo se deben construir para que se comporten adecuadamente ante las cargas o fenómenos sísmicos, ¿cierto? Pero los muros también pueden ser estructurales, y en la fotico de abajo podemos observar un sistema de mampostería ya muy usual, muy común aquí en nuestro medio, que es la mampostería que llamamos mampostería reforzada. La mampostería reforzada también está incluida dentro de la NSR en el título D, capítulo D7, capítulo D8, ¿sí? Es un sistema constructivo muy sencillo, los mamposteros ya se han perfeccionado en ese tema de colocar bloques de concreto, bloques de arcilla, unidades de perforación vertical y colocar el refuerzo vertical o las dovelas, ¿sí? Y hacer las correspondientes inyecciones en esas zonas donde están los refuerzos verticales. Adicionalmente existe refuerzo horizontal, ¿no? El RAM, refuerzo de amarre de mampostería. Entonces, los estructurales pues quiere decir que son muros que van a soportar cargas diferentes a su propio peso, ¿no? La placa, la cubierta, etcétera. Y otro tipo de muro, en el caso anterior estamos hablando de cargas verticales. Otro tipo de muros que también los consideramos como elementos que van a transferir cargas a una cimentación o van a estar sometidos a esfuerzos, son los muros de contención, ¿sí? Muros de contención, a diferencia de los muros estructurales que hablábamos anteriormente, son muros que van a soportar cargas horizontales, ¿sí? Horizontales, provenientes ¿de dónde? De cualquier elemento que le esté ejerciendo una presión por una de sus caras, ¿sí? Entonces, en el caso del ejemplo que tenemos en la fotografía, es un muro de contención que está soportando o va a soportar la carga de un terraplén que tenemos ahí, un terraplén, un suelo que está apoyándose en ese muro, ¿cierto? Entonces, en el caso de las cimentaciones aquí, el muro no se está apoyando en el suelo, sino que el suelo se está apoyando en el muro. Entonces el muro se convierte ahí en un elemento de soporte de ese suelo que está ahí para que no vaya a ocasionar daños en la construcción o en los trabajos de ejecución. Más adelante vamos a ver ese tema un poquito más amplio.
Este es otro elemento del cual tenemos que tener claridad porque va a recibir y transferir cargas, que es una columna. Una columna es un elemento longitudinal posicionado verticalmente, es un elemento estructural, obviamente se diseña y se construye para que soporte cargas. Predomina normalmente en sus dimensiones la altura, ¿sí?, con respecto a las otras dos dimensiones que constituyen o dan lugar a la sección transversal. Entonces, dentro de las secciones transversales de las columnas, sección transversal es como un corte horizontal a una columna, haciéndole un corte imaginario horizontalmente a una columna. Entonces, podemos ver que tenemos muchas posibilidades, tanto arquitectónicas como estructurales, para los diseños y darle forma a esos elementos estructurales que van a soportar cargas por su eje, cargas axiales les llamamos. Entonces, existen columnas de sección cuadrada, rectangular, en forma circular, poligonales, en forma de L, en forma de cruz, en forma de T, dependiendo pues del diseño estructural y en muchos casos también de los diseños arquitectónicos, ¿no? Dentro de las columnas pues también hay algunas que las utilizamos solamente para que soporten cargas verticales, ¿cierto? Se le llama columnas de carga o columnas de los elementos, de los pórticos, llamémosle así, sistema porticado. Normalmente son diseñadas para que soporten cargas axiales, como le llamamos, porque axiales quiere decir que se transmiten por su eje y las transmiten a otros elementos estructurales. Pero existen otro tipo de columnas que ya no son columnas de carga o columnas que van a soportar cargas verticales, se van a constituir solamente en columnas que van a amarrar tramos de muros de mampostería. Recuerden que estamos hablando aquí de muros, pero no hemos definido que los muros también pueden ser en concreto, ¿cierto? Muros vaciados, como le llamamos. Aquí nos estamos refiriendo a los muros de mampostería, y los muros de mampostería, pues obviamente lo entendemos todos, también los que estamos metidos en este cuento de la construcción, que son elementos muy vulnerables por su dimensión, por su superficie, y esa vulnerabilidad se da porque las piecitas que conforman el muro son muy pequeñas, ¿cierto? Y se genera muchas juntas de pega. Entonces, a mayor número de juntas de pega, pues mayor vulnerabilidad del muro ante la acción de un evento sísmico. Entonces, pues dentro de la norma también existen unos condicionamientos para que los muros se comporten adecuadamente ante la acción de esos eventos sísmicos, que básicamente en los casos más sencillos es hacer tramos de muro pequeños y amarrarlos con elementos de concreto denominados, en los casos de los elementos verticales, columnas de amarre o columnetas, le llamamos en algunos casos, y vigas de amarre también, las que van en sentido horizontal, amarrando, confinando ciertos tramos de muro. En ese caso, dentro de la norma, en el capítulo D10, dentro de la NSR, está muy claro especificado el sistema constructivo de los muros confinados. Y esto se puede complementar con el título E. Título E de la NSR, el título E nos habla de casas de 1 y 2 pisos. Acuérdense, los que han leído la norma, los que se meten en ese cuento de la construcción les gusta tener material bibliográfico, ¿cierto? Leer, consultar, investigar, no investigar, conocer. Y si quieren investigar, pues hay muchas cosas donde nos podemos meter para investigar. Entonces, el título E habla de casas de 1 y 2 pisos, no edificaciones de 1 y 2 pisos, solamente casas, ¿no? El uso va a ser vivienda, porque si voy a construir un centro comercial de 2 pisos, se me sale de ese concepto normativo, ¿sí? Entonces el título E, complementario al título E que se me quedó ahí por fuerita. El estudio de suelos es parte fundamental de la condición estructural de una edificación. ¿Por qué? Porque nosotros, si somos diseñadores o somos constructores, obligatoriamente tenemos que adquirir un concepto real de dónde vamos a implantar el edificio y a qué profundidad vamos a considerar que esa estructura de la que hablábamos anteriormente se va a apoyar para que se comporte adecuadamente ante todas esas cargas de las que hemos hablado. Entonces, obligatoriamente hay que hacer investigaciones previas al diseño, previas a la ejecución de la obra con mayor razón, que básicamente se consideran investigaciones del subsuelo. Realmente no es un estudio del suelo, es del subsuelo, sí, porque está por encima del nivel por debajo del nivel del suelo donde estamos nosotros apoyados. Entonces,
en esta definición de estudio de suelos, actualmente algunos le llaman técnicamente estudio geotécnico, ¿sí? Y el profesional encargado de hacer el trabajo de investigación, que tiene muchas facetas, muchas fases realmente, le llaman un ingeniero geotecnista, pero puede ser un ingeniero civil especializado en ese tema de trabajo de investigación del subsuelo. Entonces, ¿qué definición tenemos ahí? De pronto está muy clara, ¿cierto? Es el conjunto de actividades que comprenden, perdón. Primero, reconocer el área donde se va a ejecutar la edificación, reconocimiento de campo, la investigación de los estratos. Estratos quiere decir capas de suelo que vamos a encontrar desde la superficie hacia abajo. Nuevamente, lo primero que nosotros encontramos en un suelo, ¿qué es? La capa que le llamamos ¿qué? La que retiramos. La capa vegetal, ¿cierto? Que esa normalmente la retiramos, eso le sirve a la agricultura. Entonces retiramos capa vegetal y a partir de ahí ya encontramos suelos áridos y a partir de ahí se comienzan a encontrar, no sabemos, diferentes características, diferentes estratos de diferentes espesores, arenas, limos, arcillas, gravas, cantos rodados, agua, sí, arcillas, agua, roca de pronto, ¿cómo? El nivel freático está determinado por el nivel del agua subterránea en correntía, ¿no? Que ese es un problema en muchos casos cuando estamos construyendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este estudio geotécnico, estudio de suelos? Básicamente recopilar toda la información en campo, ¿no? En campo quiere decir allá en el sitio y recoger una serie de muestras, hagamos de cuenta como biopsias que se le hicieran al suelo, sacarle muestricas con unos equipos especializados y llevarlas a un trabajo de laboratorio para hacer el trabajo final complementario al trabajo de campo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber exactamente qué deficiencias o qué bondades nos va a brindar ese suelo ante lo que le vamos a colocar encima, que va a ser una carga que no la tenía, ¿cierto? Entonces, si es un suelo muy deficiente, no lo estamos considerando, no lo estamos investigando, no le estamos dando la importancia que se merece, es posible que la construcción pueda llegar a presentar problemas estructurales en elementos no estructurales, problemas hasta en elementos estructurales y podamos llegar hasta perder mucho dinero en una inversión de estas puede ser muy alta y las reparaciones van a ser muy costosas. Entonces lo que se pretende determinar aquí es que va a haber una interacción de lo que es el suelo como elemento estructural natural o artificial, porque podemos considerar un mejoramiento del suelo, ¿cierto? Y la estructura superior, para que se garantice un comportamiento adecuado de toda la construcción ante la acción de las cargas tanto internas como externas. Y dentro de la normatividad de la que estamos hablando, existe en la NSR el título H, donde nos da mucha claridad sobre los aspectos que tienen que ver con la investigación de los suelos. En la investigación de los suelos hay un trabajo de campo, como ya lo dijimos inicialmente. El trabajo de campo es a partir de unos equipos especiales de hacer trabajo de perforación mecánica por percusión, por rotación, verificar la condición en que se presenta el rechazo que hace el suelo ante la penetración de un equipo que estamos tratando de meter en ese suelo. Y un trabajo de laboratorio donde normalmente se sacan de ese trabajo de campo, se extraen unas muestras de material, de los materiales que nosotros queramos. ¿Material de cuál estamos hablando? El suelo, ¿cierto? Entonces, como ese suelo está constituido por una serie de capas o estratos de diferentes condiciones físicas y químicas, mecánicas todavía no sabemos, porque la parte mecánica es la que se va a evaluar aquí. Entonces, con esas muestras de suelo se llevan a un laboratorio. Aquí tengo unas fotografías de unos elementos que encontramos en cualquier laboratorio de suelos, donde tenemos los moldes para hacer el ensayo de Proctor, el normal y el modificado, que es el más grande, el modificado, pues normalmente con las muestras de suelo que han sido alteradas quiere decir que se deformaron, se llevaron a esos moldes, se compactaron bajo cierta norma que existe ya van a ver las normas que están al final, y se determina la condición de compactación o de resistencia, de densidad más bien, cuando está seco y cuando está húmedo. Esa es la comparación de Proctor. Proctor es un nombre, el apellido de un científico de este tema de los suelos, ¿no?
Rodolph Proctor, creo que llamaba. Entonces, todos los nombres que se dan aquí de Casagrande, de Proctor, de Attenberg, son apellidos de los investigadores que dieron lugar a estos ensayos, ¿sí? Entonces, también se determina la capacidad portante del suelo, CBR, o resistencia a la compresión simple, que es prácticamente el dato que más nos interesa a nosotros. Nosotros podemos hacer ensayos de suelos empíricos en cualquier sitio donde estemos. Nosotros tenemos en las obras un material del cual conocemos el peso, ¿cierto? Que nos lo venden en las ferreterías, ¿cierto? El cemento. Viene empacado en bolsas o sacos nuevamente de 50 kilos, los cemento tipo uso general, ¿cierto? Y tenemos cualquier elemento del cual conozcamos la superficie, una plataforma donde colocar esa carga y ustedes ya a partir de ahí pueden comenzar a pensar cómo harían una investigación de un estudio de suelo a determinada profundidad, colocar una plataforma, una mesa del cual conozco dónde se está apoyando esa mesa con respecto al suelo, qué interacción está haciendo esa mesa con respecto al suelo. Entonces, normalmente se trata de hacer un ensayito muy sencillito haciéndole las bases o las patas para que nos sumen en área de sección las 4 patas 200 centímetros cuadrados, o sea, son como de 50 centímetros cuadrados por pata, ¿cierto? Entonces, digamos que si hacemos sección de pata de 7 por 7, ¿cómo? 10 minutos, no, ponerle más, porque no alcanzo, 20. Entonces, con esa superficie de contacto con el suelo y la carga conocida, podemos ver si al colocarle bultos de cemento encima, cuánto se comprime el suelo en un determinado tiempo, media hora, una hora, con la carga que le esté aumentando. Y bueno, eso es una operación muy sencillita de aritmética elemental también. Este ensayo que se hace con la cazuela básicamente es para determinar cómo se comporta el suelo cuando tiene una condición de humedad de estado seco, plástico o líquido. Se llama la cazuela de Casagrande, se llaman los límites líquidos. Normalmente un perfil de suelo podemos decir que es algo muy parecido a esto, ¿sí? Un perfil estratigráfico. Y dentro del trabajo de campo pues existen los sistemas llamados sondeos, sondeo que se puede hacer con operación manual, sondeo es meter un elemento, hacer una sonda, meter una sonda en el suelo, un varillaje que tenemos en esos equipos, puede hacerse manualmente o mecánicamente, o se puede complementar con estas que llamamos calicatas o apiques, ¿no? Que también sirven para extraer muestras. Estas son muy comunes en algunas zonas, de pronto nosotros nos hablamos más de los sondeos, pero los apiques y calicatas son muy conocidos. Entonces, de acuerdo al tipo de construcción que se vaya a ejecutar, pues se categorizan esas construcciones dependiendo del número de pisos, dependiendo del área, superficie, dependiendo si el edificio tiene una zona de mayor altura que otra. Entonces se clasifican en categoría baja, categoría media, alta y especial. Entonces, las categoría baja hasta 3 niveles o 3 pisos y la categoría especial mayor a 20 pisos. El número de sondeos está determinado por esta condición, ¿sí? Otra condición puede ser la carga que recibe una columna. Aquí está expresada en kilonewton en la parte superior. Yo me tomé el trabajo, esto está dentro de la norma, ¿no? Esto no quiere que me lo inventé yo, esto está dentro de la norma. Entonces, me tomé el trabajo de hacer la conversión, porque la norma está en kilonewtons, que es una unidad del sistema internacional, ¿no? Y yo lo convertí al sistema métrico decimal, entonces donde hablamos de toneladas. Entonces, 800 kilonewtons, 81.6 toneladas por columna, hasta 8.000 kilonewton, 816 toneladas por columna. Y el número de pisos también determina la cantidad de sondeos, ¿sí? O sea, esos sondeos normalmente uno le llama en las obras los huecos. Vamos a hacer cuántos huecos hay que hacer, eso lo llama el geotecnista huecos. Entonces, 3 huecos para 3 pisos, 4 huecos para categoría media, 4 huecos para categoría alta. La profundidad también está especificada ahí, la profundidad mínima, ¿sí? La profundidad mínima, quiere decir que si bajo un poquito más, mejor, porque estoy investigando más.
hasta 20 pisos, la profundidad mínima 25 metros. Pues metro por piso, un poquito más. Y nuevamente con esos equipos de sondeo y complementario con estos elementos donde se recogen estas muestras, ¿sí? Desde el Shelby hasta el tubo de sacamuestra, esas muestras son las que se llevan a los laboratorios, ¿no? Hay unas muestras que se llaman alteradas, otras que se llaman inalteradas. Y en los laboratorios nosotros podemos, de acuerdo a las muestras que se llevaron, es determinar la resistencia del tipo de suelo ante la acción de una carga, estando el elemento confinado. Entonces aparecen las rocas que pues tienen una resistencia muy alta, que es difícil encontrar rocas. 40 kilogramos por cada centímetro cuadrado se le puede aplicar de carga, hasta suelos excesivamente malos. Cuando hablamos de suelos de buena condición estructural, partamos desde 1.5, o sea, de la arcilla inorgánica firme. A partir de ahí para arriba los consideramos suelos estructurales. De ahí para abajo, la arcilla inorgánica blanda que tiene 0.5 y el limo, pues obviamente se desechan como material estructural. Son elementos excesivamente blandos. Entonces, cuando hablamos de cimentaciones, que son los elementos de la edificación, los elementos estructurales de la edificación que van a interactuar con el suelo, pues a esos elementos le llamamos la cimentación del edificio, ¿cierto? Y pues eso está constituido por una serie de elementos que se consideran estructurales, deben diseñarse también, un concreto de buena calidad, un acero en la cuantía adecuada, una disposición de elementos en su dimensión, tanto altura, espesor, llamémosle así, sección, superficie, que sea la adecuada después a lo que se hizo en el trabajo anterior, que fue el estudio geotécnico, ¿cierto? ¿Y cuál es la función de la cimentación? Pues coger toda la carga que viene de la edificación y distribuirla en una determinada superficie horizontal o en una determinada superficie vertical. Ahí están los ejemplos muy clásicos de cimentaciones superficiales y cimentaciones de profundidad, cuando los suelos de buena condición estructural están muy profundos, entonces hay que poner a trabajar unos elementos verticales, nuevamente denominados pilotes. Entonces la cimentación superficial básicamente transfiere cargas de la edificación a superficies de apoyo horizontal, ¿sí? Nuevamente se consideran superficiales. Esto es imposible decir que cuándo es superficial y cuándo es profunda, pero digamos que aritméticamente más de 4 metros hacia abajo, si bajamos más de 4 metros ya se considera una cimentación profunda. Hay que tratar siempre de bajarnos por el nivel, quedar por debajo del nivel freático. Entonces, dentro de las cimentaciones superficiales, pues aquí tenemos las zapatas, que pues hay muchas variedades, ¿cierto? Cuando reciben más de una columna, ya hablamos de zapatas corridas, cuando reciben muro, pues son corridas también. Las que quedan contra alinderamientos de otra edificación, medianeras. También llamamos cimentaciones a una serie de vigas en las dos direcciones, que le llamamos un emparrillado, o unas placas de cimentación. Y en el último caso que tenemos aquí, es un sistema de pronto muy utilizado aquí en la sabana de Bogotá, porque los suelos de buena condición estructural son muy difíciles de encontrar. La Fundación Bogotá es muy profunda en alguna zona, se va alejando a partir de la cordillera oriental hacia el occidente, se va profundizando más. Entonces, en muchas ocasiones, aparte de los pilotajes, se acude a la compensación de cargas. Compensación de cargas, acuérdense los que estudiaron, que yo creo que todos estudiaron, de un señor que se llamó el de los fluidos. ¿Cómo? No, el de los fluidos, de la flotación de un elemento en el agua. Arquímedes. Entonces, Arquímedes nosotros lo utilizamos hasta para coger una manguera y llenarla con agua. Ahí estamos trabajando con Arquímedes. Bueno, lo enseñó Arquímedes. Llenamos varios tanques de reserva de agua, dándole suministro a un solo tanque y conectando los otros por debajo. Estamos trabajando con Arquímedes. Y en la construcción también se habla de compensación, porque Arquímedes nos enseñó eso. Sacamos un volumen de tierra, un volumen de suelo que tiene una determinada masa o carga y la reemplazamos por la masa del edificio.
quiere decir que ponemos a flotar el edificio. Algunos le llaman cimentación flotante, pero la cimentación no es la que flota. Ese sistema normalmente es más utilizado cuando la edificación lleva sótanos, porque ese cajón que está configurando los sótanos, pues es un cajón bastante volumétrico y la masa es muy pequeña, la carga es muy pequeña. Las cimentaciones se pueden clasificar cuando ya parten de unas condiciones diferentes de los suelos, porque los suelos nos dan información, a unos sistemas que llamamos profundos o especiales, ¿sí? Entonces, las cimentaciones profundas o especiales, básicamente nosotros las enfocamos hacia la ejecución de pilotes, ¿sí? Que son como columnas incrustadas en el suelo y cuya transferencia de carga se va a hacer no por la resistencia que va a hacer el pilote en la punta, sino por el rozamiento que va a existir entre el suelo y el fuste del pilote. O sea, el pilote tiene una longitud y una superficie circular, ¿cierto? Una superficie circular y un perímetro de una dimensión, de una circunferencia, ¿cierto? Eso nos da una superficie longitudinal. Y a mayor superficie, pues hay mayor transferencia de cargas a esos suelos que relativamente son malos. Entonces, los pilotes básicamente se clasifican en... las cimentaciones profundas realmente se clasifican en lo que son pilotes, pilas o caissons, barretes, que es un sistema de pilotes de sección no cilíndrica sino rectangular, son parecidos a las pantallas, las cimentaciones compensadas y los muros de contención, que normalmente los consideramos parte de la cimentación y los denominamos pantallas, que tienen sistemas constructivos muy diversos. En esta fotografía tenemos un ejemplo de los pilotes tipo tornillo, perdón, esta no es una fotografía, es un dibujo. Pilote tipo tornillo se le llama así por el sistema de excavación, sí, pero ya vamos a ver más adelante. Entonces, en cuanto a las cimentaciones superficiales, tenemos que tener en cuenta que los suelos van a ejercer una reacción en sentido vertical opuesta a la acción de las cargas. Entonces, lo que llamamos el principio de la acción y la reacción, ¿sí? Para que haya equilibrio. Y se me quedó ahí el refuerzo, como ustedes observan, el refuerzo principal en los casos de las cimentaciones aisladas se coloca en el nivel inferior, lo más próximo a la parte del peralte inferior de la zapata, porque ahí es donde se presentan esas posibilidades de tensiones y... Sí, porque la carga se concentra en el centro, entonces como el elemento tiene esas aletas, esos peraltes, esas zarpas, 10 minutos, dígame, 10 minutos. Las vigas de cimentación normalmente forman cuadrículas o retículas, de acuerdo al esquema arquitectónico de la edificación, un sistema de cimentación superficial, muy sencillo de construir, excavaciones muy sencillas, en suelos de buena calidad o suelos que pueden ser mejorados, ¿no? Acuerden que algunos hablan de cimentación ciclópea no existe, porque el ciclópeo no es un elemento estructural, es un concreto elaborado con agregado de gran dimensión que son piedra rajoneada y recubierta en concreto. Eso no es cimentación, es un mejoramiento del suelo. Sobre ese ciclópeo se debe colocar la viga de cimentación. Y las zapatas de cimentación, las zapatas aisladas, pues que son los elementos más tradicionales en estructuras aporticadas, donde la carga de las columnas va a ser distribuida una ampliación de la sección de la columna para que esa carga pueda ser distribuida en una mayor superficie, ocasionando la menor posibilidad de compresión del suelo. Cuando se habla de zapatas corridas, son zapatas que sirven de base o soporte para varias columnas que están sobre el mismo eje, ¿sí? Entonces miren que aquí ya aparece refuerzo en la parte superior, ¿sí? Aparece refuerzo en la parte superior, porque se van a presentar tensiones de cortante en la parte superior, ¿sí? Entonces, porque los esfuerzos, se van a presentar esfuerzos negativos en la parte superior, realmente, eso es lo que se da. Las placas de cimentación son elementos como cualquier tipo de estructura de entrepiso que sirva de entrepiso de una edificación, que la estamos utilizando apoyada en un suelo estructural y me sirve como soporte para muchas columnas, para muchos muros o solamente para muros. Pueden ser macizas, pueden ser aligeradas. Las cimentaciones profundas, para ir avanzando más rápido porque ya me van a cortar.
Las cimentaciones profundas, pues como ustedes saben, son las más conocidas, son los pilotes que trabajan en algunos casos por resistencia en la punta. Resistencia en la punta quiere decir que el pilote cuando se hizo la excavación o se incrustó, porque ya en esos casos más que todo son pilotes de Inca, o sea que se van a meter por percusión, llegan a un suelo, a un suelo estructural que ejerce rechazo. Entonces llegó a un suelo estructural que ya no admite más introducir el pilote. Entonces trabaja por punta. Son pilotes que le llamamos pilotes prefabricados, hay pilotes de madera también, hay pilotes metálicos. Pero la mayoría de los pilotes que nosotros vemos en la mayoría de las obras acá son pilotes que trabajan a fricción o rozamiento del suelo con el fuste del pilote. ¿Sí? Entonces por eso las flechitas que aparecen ahí. Dentro de las cimentaciones profundas, pues entonces ya dijimos, el sistemas constructivos está el pilote con el tornillo continuo, que básicamente es una broca que se adhiere a un vástago hueco, que es el centro o el eje del equipo, y el tornillo siempre va a estar dentro del hueco, quiere decir que ese mismo tornillo sostiene la perforación. Y cuando ha llegado al nivel estructural de cimentación, al suelo portante, entonces se comienza a hacer el vaciado del concreto por el vástago, que es el tubo, y se comienza a retirar el tornillo. Todo eso tiene que ser, como ustedes deben entender, muy controlado, ¿no? Y el otro sistema es el sistema de pilote tipo Kelly, ¿no? El sistema tipo Kelly. El sistema de tubo Kelly, que es el pilote preexcavado con un tubo que se coloca en la estructura y se le coloca tiene una broca en la parte inferior, hace la perforación. Todo eso hay que hacerlo con una perforación inicial, ¿no? Después de que se llega a un determinado momento, dependiendo del tipo de suelo, si los suelos son muy rígidos, tiene mucha condición de estabilidad, no hay necesidad de consolidarlos, pero si los suelos son no tienen consistencia, son muy granulares, entonces es necesario actuar para evitar que ese suelo se nos cierre, ¿cierto? Ese hueco se nos cierre, porque en el caso del pilote tornillo, el tornillo sostiene, pero en el caso del pilote tipo Kelly o excavación con tubo tipo Kelly, el Kelly está saliendo, ¿sí? Está sacando el suelo y el hueco está quedando vacío, entonces toca sostenerlo de alguna forma. Entonces, ¿cómo se sostiene el suelo? Utilizando algún material que estoy inyectándole al hueco. Nuevamente utiliza un lodo, un barro, que le llamamos un lodo expansivo, que en nuestro medio lo conocemos como bentonita. Hidratada previamente nos da esa posibilidad de hidratación. Existe bentonita también artificial, que son polímeros, ¿no? Entonces, después de que se coloca la bentonita, se termina de llegar al hueco, al nivel de estructural, se coloca el refuerzo, se comienza a colocar el concreto de abajo hacia arriba por un sistema que le llamamos sistema Tremi, concreto Tremi, tubo Tremi, y el concreto va expulsando la bentonita. Obviamente antes hay que colocar la armadura, ¿no? La armadura. Y el concreto va desplazando la bentonita y el procedimiento llegó hasta concluirse en forma adecuada, ¿cierto? Todo eso controlado, supervisado, evaluado permanentemente, da lugar a elementos bien constituidos, bien ejecutados. Normalmente las cabezas de los pilotes hay que demolerlas para descubrir el acero de refuerzo y adicionalmente quitar ese concreto que se contaminó con la bentonita, ¿no? Entonces, dentro de los pilotes, pues tenemos el sistema de pilotes prefabricados, que pues obviamente son elementos, como su nombre lo indica, se hicieron en un taller, después la máquina los levantó y por medio de ese equipo de Inca, que se le llama el martinete, se pusieron en obra. Entonces el martinete los lleva hasta un suelo, como lo ven ahí, de mayor color oscuro, de color más oscuro, a un suelo estructural. El sistema de barretes es un sistema muy similar al de los pilotes, pero la sección no es cilíndrica, sino que es cuadrada o rectangular, ¿sí? O en forma de cruz, en forma de L. Sirven para lo mismo, soporte y transferencia de carga. El sistema constructivo es similar al de los pilotes Kelly. Lo único es que el equipo de excavación es diferente, porque ya no se utiliza un barreno, sino que se utilizan unas cucharas, ¿sí? Similares como a un saca, ¿cómo se llama? Bueno, la cuchara esta le llamamos vulgarmente la almeja, ¿no? Y también hay que utilizar lodos. Y los caisson, los famosos caisson, son pilotes diferentes a los
trabajado mecánicamente, excavado mecánicamente. Aquí lo mismo, un piloto, y vamos a llegar a un suelo estructural, pero la excavación se ejecuta normalmente en forma manual. Quiere decir que debe haber gente por ahí metida en el hueco, a 15, 12 metros, 20 metros, ¿sí? Los últimos que tuve la oportunidad de conocer aquí en Bogotá fueron en la construcción de la ampliación de la Universidad de los Andes, pilotes de 4,50 de diámetro. Entonces, obviamente, como ustedes observan en la fotografía de allá, está la gente trabajando en el hueco, y para proteger a esta gente hay que hacer una serie de elementos en la medida en que vamos haciendo la excavación, ¿cierto? Esos elementos tienen la forma del hueco. Son unos elementos de concreto que se van fundiendo en la medida que vamos bajando. Normalmente se manejan alturas o profundidades de 1 metro y máximo 1,50, y se van fundiendo anillos. Anillos realmente no son cilíndricos, dan la forma de un cono semitruncado, un cono truncado, perdón. Y ahí vemos el refuerzo y tal. Las losas de compensación, como hablábamos ahora, son un sistema constructivo estructural muy utilizado aquí en la ciudad de Bogotá, donde los suelos superficiales son de muy baja capacidad portante, reemplazando una masa de suelo por un volumen que tiene una masa de ese suelo, por el volumen, por la carga de la edificación. Se dice que hay una compensación total, parcial, o básicamente se manejan esos dos conceptos. Se maneja compensada o semicompensada, realmente esos son los términos que se dan. Y las pantallas de cimentación, que pues obviamente el uso que se les da es para contener cargas del suelo alrededor de la edificación. Normalmente cuando van a haber sótanos, esas pantallas obviamente se construyen en muros de contención que no se sostienen solitos. Eso no se sostiene solo, ni con anclaje, ni por el berraco. Eso toca meterle de una vez la estructura. Es decir, haciendo la edificación para que me vaya sosteniendo los muros de contención. Esos anclajes que llamamos los anclajes activos o pasivos, que es hacer una perforación y meter el anclaje, el refuerzo y el bulbo de inyección y tal. Y el muerto de anclaje, y jalar el cable y tal, y que me meta el muro para que contra el suelo y lo comprima y lo mantenga. Eso funciona, pero un determinado tiempo. Hay que colocarle apuntalamientos, estructura metálica provisional, o la estructura de una vez. Es decir, hay muchos sistemas que nos garantizan que esos muros se van a comportar adecuadamente. Y entonces, de acuerdo a todo eso, muchachos, si la investigación del suelo se ha hecho en forma adecuada, si la investigación del suelo nos da una información clara, concisa, el informe que nos entrega el geotécnico, el geotecnista y el calculista tiene con qué trabajar, es posible que las construcciones se comporten adecuadamente y tengan una durabilidad en el tiempo mucho mayor a las construcciones que nos están haciendo ahora nuestros ingenieros calculistas, que en muchas ocasiones se nos están equivocando mucho. ¿Saben por qué se están equivocando mucho? Porque ellos ahora trabajan con un programa. Antes los ingenieros trabajaban era a punta de calculadorita, lo máximo que utilizaban, a regla de cálculo. Regla de cálculo era una herramientica con la que yo aprendí matemáticas. Y una situación muy importante es que nosotros debemos guiarnos, orientarnos por unas normas técnicas, ¿sí? Dentro de el informe del estudio de suelo es un informe, ¿no? Gráfico, escrito, fotografías, cómo se hizo, dónde se hizo, cuándo se hizo, qué encontró. Y además de esa información que le da lugar a que el diseñador estructural trabaje la estructura acorde a ese informe del estudio de suelos, también en el informe del estudio de suelos, desde la exploración en campo, desde la información que nos da el laboratorio, es fundamental para el proceso constructivo, específicamente la ejecución de las excavaciones. Sabemos que cuando vamos a hacer una excavación desconocemos qué vamos a encontrar, ¿cierto? Entonces, si tenemos un estudio de suelos confiable, es posible que sepamos de antemano que tenemos que hacer un muro antes de iniciar la excavación a cielo abierto. Y cuando hagamos la excavación a cielo abierto me toca dejar taludes, ¿sí? Hay unos sistemas de excavación a cielo abierto donde las paredes de la excavación no se bajan verticalmente, sino ese talud se le da una inclinación y después se va atacando ese talud por tramos pequeñitos, se dejan cuñas de talud y esas cuñas de talud sostienen el suelo mientras fundo un pedazo de pantalla aquí, un pedazo de pantalla aquí, después esta cuña que tenía aquí la quito y amarro los otros 2 tramos de muro y voy conformando las pantallas perimetralmente.
Todo eso obviamente tiene su técnica. Muchachos, señores, señoritas, de una vez los estoy invitando a que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA tiene para ustedes cursos largos, titulados obviamente, técnico en construcción de edificaciones, tecnólogo en construcción de edificaciones, tecnólogo en obras civiles, tecnólogos en topografía, y desde la parte del dibujo, instalaciones técnicas, también tenemos allá. Estamos ubicados en el municipio de Soacha ahora porque nos llevaron por allá lejos, no nos querían aquí en Bogotá, pero allá va la gente y estamos ofreciéndoles todos esos cursos para que ustedes se acerquen. En la página del SENA, en SENA Sofía Plus, encuentran las ofertas cada trimestre y estamos esperándolos allá para que toda esta información que se dio tan rápido aquí la podamos ampliar y nos conozcamos un poquito mejor. El voz a voz, comenten a la gente que el SENA les da formación en la construcción y salen bien formados siempre y cuando estén con este profesor. Muchas gracias a todos, muchachos.